Hasta ahora lo que estuvimos viendo es corriente continua, o sea, la energía entregada por una fuente como una pila o una batería, en donde la corriente siempre fluye en un solo sentido. Vamos a introducirnos en el concepto de corriente alterna. Y para eso necesitamos algunos conceptos. Vamos a comenzar tomando dos rectas que se corten formando cuatro ángulos iguales. Esas dos rectas que se cortan formando cuatro ángulos iguales se cortan en un punto que designamos o 0. Desde ese punto, sobre el eje horizontal hacia la derecha, vamos a graficar X. Hacia la izquierda, menos X. Hacia arriba, Y. Entonces, acá ahora tenemos un sistema de ejes coordenados en donde vamos a poder hacer representaciones en el plano. Lo primero que vamos a representar es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo le vamos a poner letras a sus vértices, O, 0, A y B. El segmento OB, como está sobre el eje de las X, lo llamamos X. El segmento AB, como es paralelo al eje Y, lo vamos a llamar Y. Y el ángulo que forma el lado OA con el eje X lo vamos a llamar alfa. Este es un triángulo rectángulo en donde X e Y son los catetos y OA es la hipotenusa. Esa hipotenusa vamos a decir que tiene el valor de 1. Hay una relación trigonométrica que se define como seno del ángulo alfa. Esa relación trigonométrica dice que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto al ángulo alfa, o sea, Y, sobre la hipotenusa OA. Como en nuestro caso OA es igual a 1, entonces podemos decir que Y es igual al seno del ángulo alfa. Y ahora veamos lo siguiente. Si nosotros observamos este triángulo desde la izquierda, desde lejos en la izquierda, no vamos a notar un triángulo, sino lo único que vamos a notar es el valor de AB, o sea, de Y, proyectado sobre el eje Y. O sea que este valor de Y sería la proyección que nosotros vemos sobre el eje Y cuando observamos desde acá lejos esa figura. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo varía ese valor de Y cuando nosotros variamos el ángulo alfa. Para eso vamos a partir de un valor de alfa igual a 0 y vamos a movernos hasta el valor de 90 grados. El valor que toma el seno del ángulo alfa para los distintos ángulos lo podemos encontrar en una calculadora o en el teléfono. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a ver ahora cómo varía el valor del seno de alfa según cómo varía el ángulo. O sea, cuando nosotros partimos desde 0, sería el seno de 0 grados y va a ser igual a 0. Esto es seno de alfa. Cuando nosotros tenemos un ángulo de 30 grados, el seno de alfa vale 0,5. Eso nos quiere decir que lo que nosotros vamos a ver proyectado sobre el eje de la Y no es el valor de 1 del lado OA, sino que va a ser la mitad de ese valor. O sea, mirando desde acá lejos, vamos a ver como si tuviésemos la mitad de ese valor. Cuando el ángulo vale 60 grados, ese valor va a agrandarse. Vamos a estar por acá. Y entonces lo que nosotros vamos a ver desde acá lejos ya no es 0,5, sino que va a ser 0,866. Y cuando el ángulo sea de 90 grados, lo que vamos a estar viendo es todo el valor de OA, o sea, 1. Esos son los valores que toma el seno del ángulo alfa cuando alfa vale 0, 30, 60 y 90. Así que estamos viendo la proyección de este lado del triángulo, que es la hipotenusa, sobre el eje Y. Si ahora continuamos, ya dejamos este primer sector y pasamos al segundo sector. El ángulo de 120, en lugar de tener el primer cuadrante, va a estar en el segundo cuadrante. Pero nos va a dar el ángulo de 120 el mismo valor que el de 60. O sea, 0,866. Si seguimos avanzando 30 grados más, vamos a estar en 150.
Para 150 el valor va a ser 0,5. Y cuando lleguemos a 180 grados, si observamos de acá lejos, no vamos a ver el lado A, sino que vamos a ver el punto 0. O sea que es 0. Si seguimos avanzando, vamos a pasar al tercer sector. Y entonces vamos a tener un ángulo de esta forma. Y lo que vamos a estar viendo es ahora este valor, que ya no es positivo, sino que está debajo de la X. O sea que va a ser un valor negativo de Y. Ese valor negativo de Y va a ser menos 0,5. Si avanzamos otros 30 grados, vamos a estar en 240 grados. Y para 240 grados vamos a tener menos 0,866. Así que vamos a estar viendo un valor negativo mayor que el anterior. Cuando lleguemos a 270 grados, vamos a estar acá. Y vamos a ver este lado del triángulo, o sea, la hipotenusa, en todo su valor, pero negativo. O sea, menos 1. Si continuamos avanzando, otros 30 grados, vamos a estar en 300 grados y vamos a tener un valor correspondiente ahí. Este valor proyectado sobre el eje Y va a ser menos 0,866. Cuando lleguemos a 330 grados va a ser menos 0,5. Y cuando lleguemos a los 360, que coincide con 0, va a ser 0. Así que acá tenemos cómo fue variando el seno del ángulo alfa cuando nos íbamos moviendo según los ángulos 0, 30, 60 y etc. Nosotros podemos llevar estos valores a una gráfica y nos quedaría de la siguiente forma. Tomemos ahora un nuevo sistema de ejes coordenados, o sea que son dos rectas que se cortan formando cuatro ángulos iguales. Desde el 0 hacia la izquierda vamos a graficar el valor del ángulo alfa. O sea que acá tenemos 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360 grados. Y sobre el eje de las Y vamos a graficar el valor de seno de alfa, que dijimos que es igual a Y. O sea que en las Y vamos a tener las Y positivas y hacia abajo las Y negativas. Entonces veamos, para 0 corresponde 0, o sea, este punto. Para 30 corresponde 0,5, va a ser un punto por acá. Para 60 va a ser 8,66, o sea, un punto por acá. Para 90 va a ser 1. Y ahora volvemos. Para 120, 0,866. Para 150, 0,5. Y para 180, 0. Para 210 va a ser 0,5, pero negativo. Para 240 va a ser 0,866, negativo. Y para 270, 1, negativo. Para 300, 0,866, negativo. Para 330, 0,5, negativo. Y para 360, 0. Si unimos todos esos puntos, tenemos la representación gráfica del seno del ángulo alfa. Y veamos ahora por qué nos interesa graficar el seno del ángulo alfa. O sea, ¿por qué nos interesa la gráfica del seno de alfa? Veamos lo siguiente. Tomemos dos polos, uno norte y uno sur, de dos imanes, los pongamos enfrentados y entonces, como nosotros sabemos, las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran por el polo sur. Podemos decir que en este espacio entre el polo norte y el polo sur hay líneas de campo magnético uniformemente repartidas. Y ahora coloquemos dentro de ese campo magnético una espira como la de la figura. Vamos a suponer que la espira es esta hoja de papel, que de un lado está escrita y del otro está en blanco. Vamos a tomarla como si estuviese así, con la parte escrita hacia arriba. Cuando la tenemos colocada ahí, en esa posición como está la espira, ¿cuántas líneas de campo magnético atraviesan la espira? Ninguna. Porque las líneas de campo magnético
están paralelas al plano de la espira. Por lo tanto, el flujo magnético en ese momento, a través de la espira, es cero. Y ahora comencemos a moverla, siempre con la parte escrita hacia arriba, y la movemos 30 grados. Si la movemos 30 grados, va a haber una cierta cantidad de líneas de campo magnético que van a entrar a la página o a la espira por este sector y salen por este otro sector. O sea que ahí vamos a tener una cierta cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan esa espira. O sea que va a haber un flujo magnético que atraviesa la espira. Cuando estaba en cero no lo había. Por lo tanto, hay una variación del flujo magnético en un cierto tiempo. Esa variación del flujo magnético en el tiempo, según la ley de Faraday, nos dice que en la espira se genera una fuerza electromotriz inducida, que es igual a la variación del flujo durante el tiempo que se ha producido esa variación del flujo, precedido de un signo negativo. O sea que tenemos una fuerza electromotriz inducida. Si nosotros continuamos moviendo la espira, como movemos la hoja de papel, el flujo magnético va a ir aumentando. O sea que va a haber una variación del flujo magnético. Por lo tanto, va a haber una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida va a llegar a un máximo cuando la hoja esté perpendicular a las líneas de campo magnético, con la parte escrita hacia la izquierda. En ese momento tenemos el máximo de flujo magnético. El mínimo estaba en cero cuando estaba paralelo. O sea que se asemeja a esto. Cuando estábamos en cero no había ninguna línea de campo magnético que atravesara la espira. Por lo tanto, el flujo magnético era cero. Cuando estamos en 90 grados, el flujo magnético es máximo. 1. Es máximo. Y fue variando desde 0 a 1 progresivamente. ¿Qué pasa si seguimos moviendo nuestra espira y nuestra hoja de papel? La cantidad de líneas de campo magnético ahora van a ir disminuyendo hasta llegar a un valor 0 cuando la espira esté en este momento, en esta posición. O sea que vuelve a estar paralela la espira a las líneas de campo magnético que ocupan ese espacio. Si continuamos moviéndola, supongamos que la movemos 30 grados más, va a haber nuevamente líneas de campo magnético que atraviesan la espira. Pero veamos la obra. Cuando iniciamos, las líneas de campo magnético entraban por la parte rayada. Ahora entran por esta otra parte, por la parte en blanco. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida no va a ser en el mismo sentido, sino que va a ser en sentido contrario, como lo indica acá. Vamos a ir variando, pero con signo negativo. Entonces, si seguimos variando, va a ir aumentando el flujo magnético hasta que cuando la tengamos perpendicular a las líneas de campo magnético, vamos a tener el flujo máximo, como sucede con la variación del seno del ángulo. Y eso, luego, si continuamos moviendo la espira, va a ir disminuyendo hasta llegar a 0 cuando lleguemos a la posición inicial. Esto nos dice que la fuerza electromotriz inducida varía según el seno del ángulo que va formando la espira con las líneas de campo magnético. O sea que la representación gráfica del seno del ángulo alfa es una representación gráfica
de la fuerza electromotriz inducida en esa espina. Esa fuerza electromotriz, si la aplicamos, que la simbolizamos de esta forma para decir que es alternada, o sea que es una fuerza electromotriz alterna, va a provocar en un circuito simple formado por una resistencia una corriente eléctrica que en un cierto momento va a ir en un sentido y luego en otro momento va a ir en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz que le estamos aplicando tiene esa característica. O sea que si nosotros aplicamos la ley de Ohm, decimos que B o E, como la querramos nombrar, es igual a I por R. Igual a I por R. Si despejamos de acá I, nos va a quedar que es igual a E sobre R. R es un valor constante. Por lo tanto, si nosotros dividimos E por R, nos va a dar una sinusoide como esta. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo los valores de la sinusoide por un valor constante. Nos va a dar otra sinusoide. O sea que esta sinusoide, según la escala que tomemos, nos puede estar representando una fuerza electromotriz inducida o una corriente alterna.